ya hemos venido hablando acerca de este salmo, el Salmo 19, y le prometo que para la próxima semana terminamos de hablar del Salmo 19. Ya van 5 predicaciones, esta va a ser la 6ª y terminamos con el favor de Dios la próxima semana. En esta semana he titulado la prédica del día de hoy: somos llamados a santidad. Somos llamados a santidad. Y para refrescar un poco, vamos a leer lo que es el Salmo 19, de los versículos 9 al 14. Salmos 19, 9 al 14, y nos dice de la siguiente manera: la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Versículo 13. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Bueno, dice, la reverencia al Señor es pura. ¿Pero qué es reverencia? ¿Qué en realidad es la reverencia al Señor? Bueno, la reverencia es una actitud de un profundo respeto y amor hacia Dios. Escucha lo que digo, es una actitud, lo cual quiere decir que es algo que tú actúas. Tú determinas si vas a darle reverencia a Dios o si no. Nadie puede obligarte a hacerlo. Tiene que ser una decisión propia. Es una conducta reverente hacia Dios, y esto incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Volvemos. ¿Qué es la reverencia entonces al Señor? ¿Estamos nosotros reverenciando a Dios? Sabemos que no todo mundo lo hace, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿estamos reverenciando a Dios? En otras palabras, ¿cuál es nuestra actitud hacia Él? ¿Es una actitud de respeto y amor? ¿Es una conducta reverente hacia Él? ¿Le expresamos nosotros gratitud o entramos con podríamos decir, la corriente de este mundo, donde solamente le damos gracias a Dios el día de Acción de Gracias? ¿O estamos obedeciendo los mandamientos del Señor? La reverencia al Señor debe ser sincera, y eso incluye el escuchar la palabra de Dios. Incluye pensar en las cosas de Dios. Me pregunto, ¿estamos nosotros escuchando constantemente la palabra de Dios, o solamente nos limitamos hacia los días de servicio? Porque usted puede escuchar la voz en su casa, leyendo la Biblia. Usted puede escuchar la voz de Dios leyendo determinado libro. Y escuche cómo lo dije, determinado libro, porque no cualquier libro. Pero usted puede escuchar la voz, no solamente se limite a los días de servicio.
es sentir respeto por Dios, amor y honor hacia nuestro Padre Celestial, al igual que a su Hijo y al Espíritu Santo. Una actitud reverente entonces incluye la pureza personal, mire qué tremendo, y el respeto por uno mismo. Pureza personal y el respeto por uno mismo. Quiero que vaya al Salmo 25, versículos 8 al 12. Salmos 25, versículos 8 al 12, y nos dice lo siguiente: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. ¿Se acuerda cuando por primera vez usted escuchó la predicación del Evangelio? Yo estaba completamente descarriado, pero Dios mostró su bondad para conmigo, mostrándome en donde yo estaba equivocado y lo que era correcto de hacer. Me mostró el buen camino. Dice el versículo 9, guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Me encanta. ¿A quiénes es que guía el Señor? A los humildes. Al orgulloso dice Dios que lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque no puede dirigirlo. Pero a los humildes Él los guía. ¿Y los guía para qué? Para que hagan lo correcto. ¿Recuerda usted que cuando venimos a Cristo la primera vez, estábamos haciendo cosas que no estaban muy correctas? Todos y cada uno de nosotros. Pero Él, a través de su palabra, nos guía. Por eso la importancia y necesidad de que estemos nosotros constantemente leyendo, estudiando, meditando en la palabra del Señor. Muchos quieren cambiar, pero se frustran. Como aquel cónyuge que quiere cambiar a su pareja y solamente se topa con una pared increíble. ¿Sabe por qué es? Porque ni siquiera nosotros mismos podemos cambiarnos a nosotros mismos. Yo no puedo cambiar a otra persona. Dios es el único que puede transformar personas, el que puede transformar corazones, pero Él lo hace a través de su palabra. Entonces, ¿cómo puedo cambiar si me mantengo, vamos a decir, si venimos 2 días a la semana a la iglesia, me mantengo entonces 5 días fuera de la palabra o la influencia de la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo voy a cambiar? El versículo 9 nos dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Porque cierto o no, nosotros decimos allá en mi rancho, cada cabeza es un mundo. O sea, cada quien piensa lo que cree él que es correcto. Y decidimos andar por ese camino. Pero no, Dios dice que Él nos enseña su camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 10 del Salmo 25 nos dice, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen, ¿qué? Sus exigencias. Es que tal vez hemos escuchado algo diferente, ¿verdad? Dios es amor. Sí, pero no es alcahuete. Oh, pero es que Dios me perdonó todos mis pecados. Sí, es cierto, pero tú sigues pecando. ¿Cómo podemos hacer nosotros para... Recuerde, ¿cuál fue el título? Somos llamados ¿a qué? A santidad. ¿Cómo puedo yo entonces vivir esa vida de santidad? Si el único que puede hacerme santo es Él. ¿Y lo hace a través de qué? De su palabra. Pero si me mantengo lejos de la palabra de Dios,
¿Cómo? El Señor guía con fidelidad. Me encanta. A una de mis tías le dijeron: te vas a volver loca de tanto leer la Biblia. Hasta el día de hoy yo no he visto a alguien que se vuelva loco leyendo la Biblia. Por el contrario, si de veras se dedica usted a leer la palabra de Dios, su vida va a ser transformada. No hay. ¿Por qué? Porque dice que el Señor, ¿qué? Guía con fidelidad. Dios es fiel. Y dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. El Señor nos guía con fidelidad y amor inagotable. ¿A quiénes no? A todos los que obedecen su pacto. Porque es cierto o no, queremos nosotros las bendiciones de Dios, pero para esto tenemos que aprender que obediencia. Sin obediencia, olvídate. Es como algunos que hemos sido padres. Nosotros solo tuvimos un hijo, pero yo vengo de una familia con 3 hermanas, 2 hermanos por parte de mi papá. Y créanme que cometemos errores, ¿sí o no? Y los padres a veces tienen hijos preferidos. Eso no se hace. Dios nos muestra a nosotros, leímos al principio, que Él es ¿qué? Imparcial. Él no tiene favoritos. Y usted podrá decir: sí, pero entonces, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no le estás obedeciendo. Y Él no va a bendecir la desobediencia. Pero no es que tenga hijos preferidos. Por eso dice: a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. ¿Dios exige? Yo pensé que Dios era amor. Dios exige. ¿Qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo. Esa no es una sugerencia. Esa es una exigencia. Sé santo porque yo soy santo. Versículo 11. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos, dice el salmista. ¿Hemos reconocido o reconocemos nosotros que incluso aún después de haber nacido de nuevo, pecamos? Versículo 12. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Pregunta. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Wow. Le damos la gloria a Dios, glorificamos su nombre, verdaderamente le tememos. Tememos es una forma de honrarle, no es de tenerle miedo. ¿Está conmigo? Pero es honrarle. Cuando nosotros en verdad tememos al Señor, entonces Él nos mostrará el sendero que debemos elegir. Porque todos y cada uno de nosotros somos libres de escoger. ¿Está conmigo? Por esa razón usted puede ver gente que tiene 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero siguen siendo como el grupo aquel mexicano, los mismos. Y ve, de repente mira a una persona que se convierte al Evangelio y cambia, pero es como la noche y el día. ¿Por qué? ¿Qué será? Es que entendió que era un pecador y que no podía hacer absolutamente nada él para ganarse la salvación. Entonces se rindió a los pies de Jesucristo y es Cristo quien nos transforma. Amén. Y empieza, escuche, en eso empieza esta transformación de nuestra santidad. Pero yo tengo que jugar un papel en esto. No piense usted que porque Dios ya hizo lo que usted no podía hacer. Pero ahora le toca a usted mostrar ese amor, ese respeto que usted siente por Dios. Esa reverencia. Y es que caminando en obediencia.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a caminar este camino de santidad? Bueno, hasta que me muera o venga Cristo antes de que yo muera. Juan, capítulo 17, versículos 13 al 20, nos dice lo siguiente. Ahora voy a ti. Esta es la gran oración de Jesús en el libro de Juan, capítulo 17. Orando el Señor por sus discípulos. Dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Mire qué tremendo. ¿Sí o no? Una controversia es un cristiano tristón. No puede ser. El Señor nos da alegría. Él cambia, ¿qué dice la Biblia? Nuestro lamento en danza. Dice entonces, para que estuvieran llenos de mi alegría, les he dado tu palabra. Mire qué excelente. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Deberíamos nosotros de atesorar la palabra de Dios, porque esa es la carta de amor que Dios nos ha entregado. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Muchos se equivocan y creen que, bueno, voy a conocer a Dios y me voy a meter a una religión. Muchas veces la religión no te va a revelar a Dios. Pero si tú vas a la palabra de Dios, tú te vas a encontrar con Dios. Martín Lutero era un católico, un monje, y él se metió a estudiar la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la gran revelación que descubrió? El justo por la fe vivirá. Entonces, si de veras buscamos nosotros, atesoramos esta Biblia, pero cuando digo yo que la atesoremos, es atesorarla en nuestro corazón. Porque yo he conocido gente que tiene la Biblia abierta en su casa, nomás entrar, la tienen abierta en el Salmo 91. No, esto no es espantapájaros. Ni crea usted que el diablo tampoco se asusta con ver la Biblia abierta. No. Es más, el diablo conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Entonces dice, les he dado tu palabra. ¿Es la palabra de quién? La palabra de Dios. Y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Versículo 15. Dice, porque a muchos nos encantaría, ¿verdad? Señor, ya me transformaste, cambiaste mi vida, llévame ya de un solo para no seguir aquí en este mundo fallándote o pecando. Eso sería lo más fácil, ¿sí o no? Que Dios nos convierta y nos mate ahí mismo. Y ya, nos vamos para el cielo. No. ¿Qué dice? No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos ¿qué? Hazlos santos. ¿Cómo? Con tu verdad. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo es que voy a aprender santidad? Al estudiar la Biblia y obedecerla. Entonces vengo ¿a qué? A empezar a caminar una vida de santidad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Que no le digan, que no le cuenten. Muchos dicen por ahí, oh no, es que hay tanta cantidad de diferentes Biblias. Hay diferentes traducciones, pero la Biblia en esencia sigue siendo la misma. Y el Señor dice, haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Tenemos que creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es como algunos dicen, no, hombres han escrito. No, hombres fueron inspirados por Dios para escribirla.
pero es la palabra de Dios. El versículo 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo. Mire, es que Cristo vino a darnos el ejemplo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo. ¿Para qué? Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Qué excelente. Sí, los discípulos recibieron el mensaje de Cristo y ellos lo divulgaron, lo predicaron, lo comunicaron, lo compartieron. Y nosotros venimos entonces a ser recipientes de ese mensaje. Pero Dios igualmente, así como demandó santidad del pueblo judío, también ahora demanda santidad de parte de nosotros. En el libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Mira qué tremendo. ¿Por qué dice desháganse? Porque es nuestra tarea. Bueno sería, ¿verdad? Que, Señor, desarma, deshazte. Bueno, tiene que deshacerse de mí. No, soy yo el que tiene que... Él ya me dio de su Espíritu Santo, el cual me da el poder a mí para poder vencer el pecado. Por lo tanto, dice, desháganse de toda mala conducta. El problema es que nosotros ahora vemos ciertas conductas y las vemos como buenas. En otras palabras, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. No te metas tanto a estudiar. Eso es malo, muchacho. No, eso es bueno. Malas conductas. Acaben con todo engaño. Mira qué tremendo. Acaben con todo engaño. Es que, ¿sabe qué? El pecado es como esa levadura que le meten al pan. Usted tiene un poquito de levadura, pero le mete ese ingrediente, ¿y qué pasa con el pan, con la harina? Crece. La levadura hace crecer la masa. El pecado, un poquitito nada más es lo que quiere. ¿Para qué? Para que crezca en su vida. Que no le digan, que no le cuenten. Acaben con todo engaño. ¿Qué es engaño? Algo que no es verdad. Le llaman por ahí cobrándole la tarjeta de crédito. Y alguien contesta en la casa el teléfono, ¿verdad? ¿Aló? Y le preguntan, oye, ¿está fulano de tal? Y usted está enfrente del que está respondiendo. Dile que no estoy. Es un engaño. Y tanto lo practicamos, que entonces después el engaño se vuelve en la segunda que dice aquí, ¿qué dice? Acaben con todo engaño, hipocresía. Y si le seguimos, ¿qué dice? Celos. ¿Cuántos celosos hay aquí? No levante la mano. Celos. Y toda clase de comentarios hirientes. Miren nomás. ¿Cierto o no? Hay cristianos que todavía engañan, todavía practican la hipocresía. Y usted dirá, no, ¿cómo va? Sí, son una cosa aquí en la iglesia y otra cosa muy diferente en casa o por la calle. Celos, comentarios hirientes. ¡Auch! Dice el versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación.
pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿De qué está hablando? ¿Qué alimento? La palabra de Dios. Dice, como bebé recién, ha visto a un bebé, no sabe hablar. Él no sabe comunicarse, ¿sí o no? Pero, sí sabe pedir leche. Y si usted no le da leche, póngase algo en los oídos, porque él se lo va a hacer saber que necesita leche. Y dice, nosotros también, como recién nacidos, debemos desear con ganas. ¿Escuchó? Desear con ganas la leche espiritual, y me encanta, pura. En algunas otras versiones dice no adulterada. ¿Cuál vendría a ser lo adulterado? Bueno, en mi país, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿va? Nosotros decíamos, yo tomo leche. No, tomábamos agua con leche. Y a veces era más agua que leche. Porque la leche pura, créame, sabe muy diferente. Entonces, usted viene a escuchar un mensaje, pero ya el mensaje lo recibió el predicador primero. Y ahorita lo está compartiendo, y ya viene con algo de él también, porque él mete decimos nosotros, mete su cuchara también ahí, ¿va? Entonces la leche pura vendría a ser, vaya a la Biblia, vaya usted directamente a la Biblia, desee esa comunión con Dios, entre usted y Dios. No se limite a que Dios le hable a través del predicador. Dios quiere hablarle a usted directamente, pero si no se acerca a la Biblia, ¿cómo? Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a grito ese alimento nutritivo. Versículo 3 nos dice, ahora que han probado la bondad del Señor. O sea, ahora que ya Dios nos hizo sus hijos, busquemos ese alimento. Deseemos ese alimento. Primera de Pedro 1:15 o 1:13 al 25, para que entienda Primera de Pedro 2, de qué es lo que estaba hablando. Nos dice Primera de Pedro 1:13, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Mira qué excelente. Muchos decimos, no, yo ya soy salvo, ya voy al cielo. ¿Seguro? Si no vives una vida de santidad, recuerda, sin santidad nadie verá a Dios. Y si vives constantemente desobedeciendo a los mandamientos del Señor, ¿tú crees que porque tú eres quien eres, Dios va a hacer una excepción por vos? No creo. O, bueno, Señor, pues yo soy el predicador. Acabo de estar leyendo en mi devocional donde Moisés le ruega al Señor que le permita entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? No quiero hablar de eso, ya te dije que no vas a entrar a la tierra prometida, pero súbete ahí a la montaña y mírala de lejos. ¡Wow! Y uno podría decir, pero qué malo es Dios. No. Es que él le dijo a Moisés que hiciera cierta actividad y no lo hizo como Dios le mandó. Digo, esto nos haría, nosotros deberíamos de temblar ante Dios. Así que preparen su mente. Mire, ¿cuántos de nosotros preparamos la mente? Por eso yo creo firmemente, el mejor tiempo para leer la palabra de Dios es recién abres tus ojos en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando te levantas, ya vas al mundo, vas al trabajo, vas a la escuela, a donde quiera que vayas, te metiste ya al mundo. Y el mundo quiere cambiarte, y el mundo quiere controlar tu mente. Pero si yo tempranito me preparo,
mentalmente, ya leo mis 3 capítulos diarios y ya me voy, pero me voy ¿qué? Meditando en lo que acabo de leer. Y ejerciten, dice, el control propio. En otras palabras, alguien dijo también, creo que fue Martín Lutero, el que dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. ¿Quién puede evitarlo? Tendríamos que andar allá como cuando andábamos nosotros de pequeños, ¿verdad? Con una onda, andar matando pájaros para que no anden volando sobre la cabeza. No, no podemos evitarlo. Pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo? Van a venir pensamientos tontos a tu cabeza. No los permitas. Pero ¿cómo lo voy a rechazar? Con la palabra de Dios. Pero si no leo la palabra, entonces lee la palabra. Alguien me dijo a mí, yo recién convertido, me lo comparó. Dice, la actividad del Espíritu Santo es como la de un DJ. Un DJ es una persona que pone música, ¿verdad? Para que la gente baile. Y me quedé pensando, ¿cómo está eso? Bueno, hubo un tiempo en mi mocedad donde nos gustaba la música y en aquel entonces cargábamos con mis amigos cajas llenas de LPs. Ahora usted puede traer un USB y traer una cantidad de música ahí. A nosotros nos tocaba cargar las cajas. Pero esta era la cuestión. Sacábamos determinado disco, lo poníamos. De hecho, me acuerdo cuando le mostré a mi hijo un long play, le decíamos. No sabía ni qué era, él pensó que era un frisbee. Ya otra época. Pero la cuestión era que usted ponía el disco y la gente empezaba a bailar con ese disco. Entonces, el Espíritu Santo mora dentro de usted, pero Él espera que usted se alimente con la palabra de Dios, para cuando la tentación venga, que va a venir, entonces Él tiene esos LPs, esos versículos que usted ha leído, y Él viene, los saca y se los trae a memoria. Pero si usted no ha metido nada, ¿qué va a hacer el pobre Espíritu Santo? Digo pobre, ¿no? Porque pues usted no se ha alimentado de la palabra. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Ninguno de nosotros merece la salvación. Nadie. Dice que recibirán, o sea que no lo hemos recibido todavía. Que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y créanme que esto ya está por acontecer. ¿Cuándo? Yo no le digo, porque yo tenía 8 años de edad cuando oí, Cristo viene pronto. Ya voy por mis 60 años y no ha venido. Pero yo entiendo, ¿qué es lo que entiendo? Que la Biblia me dice, de nuevo, ¿de dónde lo saqué? De leer la Biblia. Que para Dios, un día son como 1000 años. Entonces, sí, ya mañana viene, dentro de 1000 años. Pero viene, la verdad es que viene, y yo tengo que estar, ¿qué? Preparado. Porque Él viene por una iglesia que dice, sin mancha y sin arruga, o sea, santa. Me encanta. Versículo 14 nos dice, por lo tanto, porque Dios viene por un pueblo santo, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Mire, me encanta. ¿Sabe por qué? Porque, cierto o no, en toda familia hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. ¿Sí o no? Y hay unos que, recuerdo a mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelita nos castigaba, éramos 7 nietos que llegábamos a estar ahí con ella. Y ella vendía tortillas, hacía pupusas también y todas esas cosas, pero tenía una olla así y una paleta de madera con la cual meneaba el maíz. ¿Okay? Bueno, esa paletilla, decía ella, ¿qué sabor vas a querer? A los que habían desobedecido, ¿qué sabor la vas a querer? Mi abuelita, mi esposa llegó a conocerla.
una señora de 4 pies. Pero le teníamos miedo, como usted no tiene idea. La cuestión era esta. ¿De qué sabor la quieres? Bueno, yo entendí que pues, la había regado, había desobedecido a la abuela, y pues lo único que me quedaba es, pues dámela de coco. Págate una sola paletada. Pero tenía otro primo que se metía en una esquina y como que era gato, con los pies y las manos a defenderse. ¿Sabe qué? Le quebraba a mi abuela la paleta, dándole. Que no era mejor, más conveniente reconocer tu error. Y así, hasta con una sonrisa me daba el paletazo. No muy duro, pero la actitud. Hay hijos desobedientes y hay que darles palo porque de otra manera no van a aprender. Pero Dios quiere, dice que vivan por lo tanto como hijos obedientes de Dios, porque hay hijos desobedientes. Y Dios dice en su palabra que Él castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dice entonces, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Escuche bien. O sea, yo no puedo regresar a la misma situación que hacía anteriormente. Y si lo hago es yo creo esto, yo creo que es sencillamente solamente creo que hay 2 razones. Una, usted no se ha convertido al Evangelio. O la otra, usted ignora cómo pelear la buena batalla de la fe. Así de sencillo como es. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Escuche, es que aun cuando ya nos convertimos al Evangelio, aquellos viejos deseos todavía están ahí. ¿Ha oído aquel dicho que dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe? Claro, si usted era un bailarín de primera, viene el viernes y alguien pone no sé qué tipo de música que le gustaba a usted, pero ponen ahí una ranchera y el cuerpo, él solito, ¿verdad?, empieza a estirarse. Los deseos están ahí, pero ya no puedes tú permitir que esos deseos te controlen. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora una vez más, sean santos en todo lo que hay. En todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 16, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es eso? ¿Una sugerencia? No, es una orden. Sean santos porque yo soy santo. Ahora, cualquiera podría pensar, pero qué malo Dios, ¿por qué no? Si Él sabe que hay todavía la vieja naturaleza, está todavía dentro de mí. Pero Él no es que sea malo, es que Él ya te dio a su Espíritu Santo que mora en ti, que es el que te puede dar el poder a ti para vencer el pecado. Entonces, lo único que tenemos que esforzarnos. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Esa es parte de nosotros. Esa es tarea que yo debo hacer. Ya Dios me dio lo que yo necesitaba. ¿Cierto o no? Es como que yo le diga a mi hijo, córtame el zacate, pero no le doy ni siquiera una cuma para que corte. Eso no es justo, no es correcto, ¿sí o no? Pero si tengo una maquinita ahí que nomás ya le eche gas y la arranca y en unos 10 minutos puede cortar todo el zacate. Entonces, ¿qué excusa tiene él? No tiene excusa. Sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. ¿Escuchó eso? ¿Cuántas veces usted ha pensado, ay, es que a ti te va bien porque eres el favorito de... No, Dios no tiene favoritos.
Y de nuevo, si usted ha leído la Biblia, usted sabe que así es. Job dice que Satanás se presentó allá con Dios metido entre todos los ángeles. Y le dice, pues sí, Job te bendice y está bien contigo porque lo has bendecido como ningún otro. Y Dios le permite. Pero no, fíjense, interesante, porque Job no había hecho nada malo. Pero Dios permite que Satanás venga, pero lo único que le dice es que no lo vaya a tocar a él como persona. Y Job perdió todo, sin saber por qué. Perdió hijos, perdió todas las riquezas que tenía, y para colmo de males, lo único que le quedó fue la esposa. Y digo colmo de males porque ¿qué le dijo la señora? Ya maldice a Dios y muere. Imagínense, mejor se lo hubiera llevado, digo yo. Pero Job dice la palabra que en todo eso no pecó. ¡Qué excelente! No entiendo a veces cómo Dios funciona. Por eso le dije, tal vez pueda ser una ignorancia de que por no leer la palabra de Dios no sé cómo pelear esta batalla. Dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará, ¿o qué? O los recompensará, según lo que hagan. ¿Ha visto usted cuando de repente dice, mataron a un joven? Y sale la madre, ¿verdad? Siempre. Un mar de llantos. Mi hijo no hacía nada. Era un buen chico. Y cuando ponen la foto, decimos todos, pues, era un pandillero. Por favor, ¿a quién queremos engañar? ¿Qué dice? Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí. ¿Cómo qué? Como residentes temporales. A mí me gustó mejor la Green Card, ¿verdad? Que dice permanente, residente permanente. No, yo estoy aquí de pasada. Esto no es mi destino final. Este mundo, créame, entre más años entran en mi vida, me doy cuenta que esto no sirve. Esto va de mal en peor. No, pero ya viene el próximo. Pues, si esa es tu esperanza, estás frito. Mi esperanza está en Dios. Amén. No en ningún tipo de sistema de gobierno. Sigamos entonces. Versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden, ¿qué? Pierden su valor. Siempre tengo que tener en mente qué es lo que Cristo hizo por mí. Eso, mi hermano, eso no tiene precio. Pero a veces nos olvidamos de lo que Él sufrió y por eso es muy fácil darle riendas sueltas a nuestros deseos carnales. 19. Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió, escuche, Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. ¿Qué dice? Me robaron mi agüita. El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Wow. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Versículo 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Por medio de Cristo hemos venido a llegar a confiar en Dios. Y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio, ¿qué?
una gloria inmensa. Acabamos de celebrar Semana Santa, ¿verdad? Y muchos creen que la celebración es para ir a la playa, es para ir a comer mariscos. No, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. O muchos otros creen que para andar buscando huevos de conejo. Por favor, no hemos entendido. Versículo 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. ¿Cómo? Con amor sincero. Ámense profundamente. ¿Qué dice? De todo corazón. El problema que tenemos es que el corazón es engañoso. ¿Cuántos? Gusto de verte, hermanito, ¿cómo estás? Pero quisiera tener un picayelo así. No es amor sincero. Y el problema es que, vuelvo y le repito, o ese corazón no ha sido cambiado, sigue siendo un corazón de piedra, o no está pasando tiempo con Dios en su palabra. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Mire, yo quiero que entienda. La palabra de Dios. Yo les daba estas copias, pero a veces ya, bueno, si alguien necesita una, pídamela y se la doy para que se la lleve a su casa y estudie. Porque lo que cambia nuestras vidas es la palabra de Dios. Créamelo. Si usted quiere cambiar a su cónyuge, doble rodillas, busque a Dios en oración y pídale que Él cambie a su cónyuge. Y usted va a ver los resultados. Gloria a Dios. Mi esposa ha querido cambiarme. ¿Has tenido algún éxito? No. ¿Por qué no? Es que ella no puede llegar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. ¿Qué? No mi esposa. La palabra de Dios. Y es la que viene y nos corrige, nos dice, nos enseña y nos muestra cuando estamos mal. ¿Y qué le voy a decir? A Dios no puedo engañarlo. Me encanta. Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Escucha esto. Los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. Ya no soy el mismo cuando tenía 16, 17 años. Algunos todavía se creen jóvenes, ¿verdad? No. Sí, no, seamos honestos, ¿sí o no? Cuando usted se paraba frente al espejo y decía, qué chulada. Y ahora, qué papada. Vamos cambiando. La verdad es que todos y cada uno de nosotros vamos a morir. La cuestión es, ¿estamos listos para darle cuentas a Dios? Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y ¿qué dice? Y la flor se marchita. ¿Cuántos marchitas? No hay una. 25 dice, pero la palabra del Señor, me encanta, es que, mire, nosotros estamos aquí hoy, mañana quizás no estemos ya aquí. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Si tengo que ir más rapidito.
Yo no sé usted, a mí me encanta hablar de la palabra de Dios. Yo puedo pasar horas, yo no tengo ningún problema. Pero vámonos. Colosenses 3, 1 al 17 nos dice lo siguiente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira. ¿Dónde tiene que estar la mira? Dice, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen, no solamente hay que poner la mira en Cristo, sino que también piensen en las cosas del cielo. ¿En qué pensamos? Ay, es que las deudas. Ay, piensa en Dios. Piensa en las cosas de Dios. Por más que usted se preocupe, ¿sí o no? Usted puede preocuparse hasta quedarse azul. Y eso no va a cambiar nada. Lo único que cambia es ¿qué? Es su salud, porque está todo estresado. La verdad. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Versículo 3. Pues ustedes han muerto a esta vida. Me encanta. Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán ¿de qué? De toda su gloria. Pero muchos están ahorita queriendo recibir toda la gloria aquí en la tierra. Pobrecito, porque eso es lo único que te vas a recibir. Versículo 5. Así que hagan morir. ¿Escuchó esto? Hagan morir. Muchos quisiéramos que Dios haga. No, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Dónde está el problema? Mire, haga así conmigo. Había una persona, ¿verdad? En la Voice que hacía, no sé cómo es la cosa ahí, pero diga, aquí está el problema, porque a veces son buenos para decir, ¿verdad? Y eso, créanmelo, eso es más viejo que el... Sí, porque recuerda cuando el Señor vino y le dijo, Adán, la mujer que me diste, y nosotros ¿qué decimos? Igual. No, el viejo que me diste. No, la mujer que me diste. No, es que el perro. No, es que la suegra. No, yo soy el problema. ¿Qué dice? Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. ¡Auch! La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros. ¡Wow! ¿Escuchó? Miren, mucho con esto de la avaricia, muchos creen que ávaros son los ricos, ¿verdad? No, yo conozco mucho pobre que es avaro también. Eso no depende de la riqueza. Pues la persona avara es ¿qué? Es idólatra. Porque adora las cosas. ¡Wow! ¿Conoce a usted gente que adora las cosas de este mundo? Cuidado con que le van a rayar su auto. Se le cayó el mundo. ¿Sí o no? Y es algo material. Lo puede reemplazar. 6. A causa de esos pecados, ¿viene qué? Mire, yo pensaba encontrar ahí, viene el enojo, no, la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar. ¿Está listo? Ahora es el momento de eliminar el enojo. Aquellos todos enojones. La furia. ¿Cierto o no? Vea las noticias. Que murió porque alguien le quitó el estacionamiento y ya sacó la pistola y vamos, ahí se terminó todo. La furia, el comportamiento malicioso, vaya, para aquellos coquetos. Comportamiento malicioso, la calumnia,
Te lo digo nomás para que ores por la hermanita. No, no, no. Estás calumniando, estás chismeando. ¿Qué dice? Y el lenguaje sucio. ¡Ja! No se mienta. ¿Qué pasó? No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Mire qué excelente. Entre más leo la Biblia, más conozco al Creador y más entonces me dan ganas de vivir una vida recta delante de Él. A su Creador y se ¿qué? Y se parezcan más a Él. Es que eso es lo que Dios quiere. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, si todavía me gusta andar de chismoso, ¿no te pareces a Dios? ¿A quién te pareces? Al diablo, al chamuco. Le acabo de decir que él fue que llegó allá al cielo a hablar mal de Job. Dios quiere que nos parezcamos cada vez más a su Hijo, a Cristo Jesús. Versículo 11. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Me encanta. Dios no tiene preferidos. Él es imparcial. El versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¡Wow! ¿Escuchó? Sean comprensibles o comprensivos con las faltas de los demás y perdonen. Esa es otra llaga tremenda. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. ¡Wow! No es una opción. Ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Cuántos pueden dormir tranquilamente? Conozco cristianos que tienen que tomar pastillas para dormirse, porque no tienen paz. Otros tienen que andar viendo psicólogos. Lee la Biblia. La mejor terapia que puedes darte es leyendo la Escritura. Dios te va a cambiar. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Y sean qué? Y sean siempre agradecidos. Siempre. Pase lo que pase, démosle gracias a Dios. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense, otra palabra, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Cómo? Con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan, me encanta, y todo lo que hagan o digan, actitudes, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí nos quedamos en Romanos, con esto los dejo. Romanos 7, 14 al 25 nos dice, por lo tanto, el problema no es con la ley. Es que es pesado cumplir con toda la... No. ¿Qué dice? Por tanto, el problema no es con la ley,
Porque la ley es buena. ¿Y es qué? Es espiritual. Los 10 mandamientos no son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Dice, porque la ley es buena y espiritual. ¿El problema está en quién? En Miguelín. El problema está en mí. El problema está en usted. Si tan solo fuera, ¿no? El problema eres tú. El problema está en nosotros. El problema está en mí. ¿Por qué? Porque soy demasiado humano. ¿Escuchó eso? Soy demasiado humano. Un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo que es correcto? Pero nos encontramos que, ¿qué dice? Pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Porque la ley me dice que mi corazón no está bien. ¿Está conmigo? Es engañoso, me engaña el corazón. Dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y a esto les encanta, ¿verdad? Este versículo en particular, el 17, les encanta a todos aquellos que quieren agarrar excusa por todo. Sí, es cierto, yo soy el problema, pero Dios me ha dado su Espíritu Santo para vencer ese problema. Amén. No para que yo lo tome como excusa. No, pues todos pecan. Sí, pero tú no, tú debes buscar, ¿qué? Santidad. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada. ¿Escuchó eso? El hombre sin Dios no es bueno, es malo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. No existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué dice? Pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado que vive, ¿en dónde? En mí. Ese es el problema que tenemos. No es con nadie más, no es externo, es interno. Soy yo el problema. Es el pecado que mora en mí. ¿Qué dice? Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios. ¿Qué dice? Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí. ¿Que está qué? Que está en guerra. ¿Con qué? Con mi mente. Con mi mente. Pero no permitas que esos pájaros hagan nido en tu mente, en tu cabeza. Puede venir un mal pensamiento, pero eso no quiere decir que ya pecaste. ¿Cuántos entienden lo que digo? Mira, ahí dejaron la cartera y llévatela. No, eso no es pecado. Pero en el momento en que extiendes tu mano y te la llevas, ya ese es pecado. Pero tenemos que empezar. Aquí empieza toda la guerra. Es en tu mente. Pero tienes que, ¿qué? Tienes que entrenarte para poder vencer esos malos. Siempre van a estar ahí. Muchos piensan que cuando Satanás tentó a Jesucristo, ¿verdad? Esas 3 tentaciones y después ya lo dejó. No. Satanás no duerme, que no dice la Biblia, que anda alrededor como león rugiente buscando ¿a qué? ¿A quién devora? ¿Y a quién cree usted que se devora? Aquel que anda papaloteando, no lee la Biblia, no va a la iglesia, él no piensa en Dios, él no busca a Dios. Esa es la presa más fácil para él.
Pero el que lee la Biblia, pero el que se mantiene buscando las cosas de Dios, el que se mantiene siempre tratando de escuchar la voz de Dios de diferentes formas, ese es el que le da problema al diablo. Porque no muy fácil viene a caer. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza ¿a qué? Al pecado, que todavía está dentro de mí. Y aquí le va, ese 24, hubiéramos querido que no estuviera aquí, ¿verdad? Soy un pobre desgraciado. ¿Qué nos dice ahora la psicología hueca, humana, diabólica? Tú eres un campeón. No, soy un pobre desgraciado que ama a Dios con el corazón, pero con la mente. Soy un pobre desgraciado. ¿Qué es un pobre desgraciado? Es que es aquel que no tiene la gracia de Dios. Y por eso siempre anda haciendo desgracias en su vida. Por eso es desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? Jesucristo. No tienes que quedarte como desgraciado. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Todos fuimos desgraciados. Pero un día encontramos, alguien nos compartió el Evangelio, alguien nos dijo la palabra de Dios, nos la comunicó y entendimos que estábamos desgraciados, que no podíamos cambiar, que necesitábamos de la misericordia de Dios, de su gracia inmerecida. Ya. Por eso dice el versículo 25, gracias a Dios, no que seamos desgraciados. Gracias a Dios, la respuesta está ¿en qué? En Jesucristo nuestro Señor. Ah, no, pero deja ir a buscar estos 5 pasos de la filosofía de Freud. No, busca la Biblia. Cristo es la respuesta. Cristo es todo lo que necesitas. No es Cristo y Cristo y... No. Solamente Jesucristo es todo lo que necesitas. Su Biblia. Dice, así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Soy esclavo del pecado. Mis hermanitos, vamos a terminar la próxima semana. Sí podemos vencer, pero tienes que prepararte. Tienes que aprender a luchar la buena batalla de la fe. Y si ya eres un creyente, ya la tienes, la victoria ya está ahí. Pero tienes que vivir una vida de santidad delante de Dios. Una vida de obediencia. Sí se puede con Jesús. Sin Jesús, somos pobres desgraciados.